Todo se está cayendo allá afuera y la verdad es que se está cayendo también adentro, o sea, dentro de cada uno, adentro de mí. Y realmente es doloroso ver cómo se van cayendo nuestras, ¿verdad?, empresas, nuestros sueños, nuestras estructuras, inclusive algunas de nuestras creencias. Pero yo creo que de verdad lo verdaderamente interesante y lo verdaderamente trascendente de este proceso que estamos viviendo en este momento todos es que nos está arrancando mucho de lo que nos habíamos puesto y el mismo sistema nos había impuesto, ¿verdad? Y lo que estamos viendo realmente es lo que hay debajo de todo eso. Y, y eso da miedo, ¿no? El vernos frente al espejo y el poder confrontar con eso que está enfrente, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es esta arruga acá? Y mis entradas y mis canas, ¿verdad? Y no tengo el cuerpo perfecto y eso que quería todavía no lo he alcanzado. Y entonces ver cómo confrontarnos con todo eso que creíamos que era tan necesario y que hoy parece que por un lado, ¿verdad?, ya no lo tenemos o lo estamos perdiendo, pero por otro lado también ver qué hay detrás y qué hay debajo de todo eso. Y creo que verdaderamente desde mi perspectiva es lo verdaderamente enriquecedor. Y les quiero comentar cómo estoy viviendo yo este proceso, ¿verdad? Desde mi esencia, desde mi ser y frente a esta crisis que yo la verdad la veo como una inmensa oportunidad, seguramente la oportunidad más grande que he tenido en toda mi vida de transformarme y de transformar el entorno cercano a mí. Veo que necesitamos hacer dar tres pasos puntualmente. El primero es aceptación, que es una condición imprescindible para poder pasar al segundo paso, que es abrazar lo que somos con todas esas luces y sombras y luego activar herramientas, ¿verdad? Herramientas primero que tenemos aquí adentro, pero también herramientas que están allá afuera y que hoy más que nunca están disponibles. Parece sencillo, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pero el asunto es que pasar por cada uno de esos pasos es un proceso doloroso, es un proceso que cuesta y que en verdad cuesta porque lo que es barato normalmente no dura. Y necesitamos que este proceso y esta transformación verdaderamente nos dure y que nos transforme no solo por el miedo a lo que estamos viviendo, sino porque realmente tenemos frente a nosotros la oportunidad de ser y de llegar a ser el verdadero ser que tenemos adentro. Así que en ese proceso de aceptación creo que nos toca entender algo que yo entendí en los últimos 3 años y en mi propia búsqueda personal, ¿verdad? Buscando personas que me pudieran ayudar, que supieran más que yo, leyendo libros y exponiéndome a distintas fuentes de información para poder con mi propio criterio entender que me hacía sentido. Y algo que me hizo mucho sentido es entender que todo es perfecto. Sí, todo es perfecto, de la manera que es. Que se estén cayendo muchas de esas estructuras es perfecto. Pero ¿cómo así perfecto si estábamos bien? Yo creo que no estábamos bien. Creo que estamos aparentando algunos que estábamos bien, pero un poco como la cianobacteria, ¿no? Que aparentemente el agua está limpio, ¿verdad? Pero cuando suceden ciertas condiciones, esa cianobacteria empieza a emerger y nos hace ver frente a nosotros todo eso que no queríamos ver. Y eso hoy lo vemos mucho representado de distintas maneras, nuestras empresas cerradas, banderas blancas en guatemaltecos en las esquinas, ¿verdad? Y en distintas partes del país. Y todo eso ha estado ahí. El problema es que ahora lo tenemos demasiado cerca y ahora probablemente ya no usamos nuestros lentes oscuros, ya no tenemos los filtros que antes teníamos y ahora estamos viendo la realidad de una forma más clara, más desnuda. Desde que yo aprendí de que todo es perfecto, tengo más paz en mi corazón porque siento que esto es parte de un plan muchísimo mayor que mi pequeño plan, que mi pequeña cabeza. Y el aceptar que estamos aquí por un propósito y que servimos
a algo más grande que a nosotros mismos, me da paz y me da confianza para poder seguir caminando en este viaje que estoy seguro que va a ser transformador. Y si es transformador, estoy seguro que va a ser maravilloso. El segundo paso, una vez nos dejamos de resistir, ¿verdad?, a eso que no podemos controlar de ninguna manera, ¿verdad? No pretendamos ser un pequeño corcho en medio del mar diciéndole al mar que se detenga. Es absurdo pensar que nosotros podemos detener esto. Lo que sí podemos hacer es intentar y tomar para nuestro propio beneficio y el beneficio de nuestro entorno, nuestra pequeña comunidad y nuestra más grande comunidad, nuestro país entero, Guatemala y el planeta. Segundo paso es abrazar lo que somos. Pero tal vez me voy a ir al singular, porque a veces cuando hablamos en plural, como que de alguna manera nos restamos la responsabilidad y se la ponemos a alguien más, ¿verdad? Pero entonces la pregunta tal vez no es abracemos lo que somos. Tal vez la pregunta inicial es, o el paso inicial es, abrazo lo que yo soy. Con todo eso que me gusta y con todo eso que no me gusta. Con lo que ya sé y con todo eso que no sé ni de mí mismo, ni de las personas, ni del entorno a mi alrededor. Y es duro, ¿no? Porque hemos estado trabajando mucho tiempo en construir esta imagen, según nosotros, de la persona que nos tendríamos que ver frente a los ojos de los demás. Pero ahora que, ¿verdad?, que ese juego ya no funciona, pues toca ver realmente quién soy, ¿verdad? Y el quién soy no tiene que ver con dónde nací necesariamente, no en su parte más íntima y más profunda, no tiene que ver con mis papás, no tiene que ver con mi apellido, no tiene que ver con lo que no tengo o con lo que tengo a nivel material. Tiene que ver con quién es este ser y cómo este ser es capaz de conectar la cabeza con este corazón. Porque ahí es cuando ese ser de verdad tiene posibilidades de activarse y de transformarse para hacer lo que está llamado a hacer. Y esta es una invitación que nadie nos preguntó si queríamos recibirla o no. Esta es una invitación a un viaje que ya empezó, que nos subimos todos, ¿verdad? Y cada uno en distintos vehículos, ¿verdad? Y con sus propias cargas. Pero vamos por esta travesía y no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar este viaje, que es un viaje que me parece que es infinito, pero cuando digo este viaje me refiero precisamente, no sabemos cuánto tiempo. La semana pasada pensamos que esta semana íbamos, ¿verdad?, a estar con los servicios, etcétera, y hoy estamos todos haciendo lo que pensábamos que no íbamos a estar haciendo, ¿verdad? Y es precisamente viéndonos y escuchándonos, que creo que es algo también maravilloso de este proceso, el que aprendamos a escuchar, ¿verdad? Hablar menos y escuchar más y ampliar así la perspectiva para poder entender más y entender mejor. Hablo en singular porque estoy convencido que todo eso que queremos que cambie allá afuera no va a cambiar. No va a cambiar si no cambia antes aquí adentro, en mi mente, en mi corazón. Y como decía Marcel Proust, nada cambia, pero si yo cambio, todo cambia. Y cambia porque mi nuevo ángulo me permite percibir la realidad desde otra posición y desde ahí ver nuevas posibilidades y abrir nuevos vínculos. Y eso me parece también maravilloso. El poder darnos cuenta que la vida que estábamos viviendo era un pedazo de la vida que realmente podemos llegar a tener. Y luego, ¿verdad?, que pasamos por esos procesos que a unos nos va a durar más, a otros probablemente les va a durar menos, tal vez algunos ya venían, ¿verdad?, antes del COVID trabajando en su propia transformación personal. Pero habiendo pasado
con todas sus luces y con todas sus sombras e imperfecciones, ¿verdad? El siguiente paso es, bueno, cómo realmente no solo salimos de acá, sino yo creo que la gran pregunta es cómo nos elevamos a una condición, no como la que estábamos viendo antes, sino realmente a una condición mejor. Y primero a una condición humana mejor, porque al final la condición, las condiciones físicas y materiales van a ser reflejo de nuestras propias condiciones humanas. Y si nosotros trabajamos en nuestra propia transformación humana, lo demás va a estar bien, lo demás va a estar mejor, porque nuestra mente, nuestras decisiones, nuestros comportamientos van a ser mucho más sensibles y mucho más coherentes y mucho más conectados entre mente y corazón. Y de esa manera vamos a hacer mucho menos daño del daño que estábamos haciendo, muchas veces sin darnos cuenta. Pero entonces el tercer paso es activar las herramientas. Y como hablaba al principio, hay herramientas allá afuera, prácticamente todas las herramientas que querramos. Muchas de ellas están disponibles de manera gratis. Pero creo que esas herramientas allá afuera de poco sirven si no activamos primero las herramientas dentro de nosotros. Y algo que yo he ido entendiendo conforme han pasado los últimos años y particularmente en el 2019 para mí fue verdaderamente revelador es entender el poder de la palabra. Sí, el poder de la palabra, entender que las palabras tienen un peso. Y esas palabras que nosotros tenemos el poder de elegir, construyen o destruyen. Y el problema es que no nos dijeron que las palabras funcionaban así. Entonces, por años nos hemos dedicado a despotricar, a descalificar a otros y también a nosotros mismos. Y en ese proceso hemos ido alterando y deformando nuestra mente, debilitando nuestra propia mente por lo que le decimos a nuestra mente. Entonces, entender realmente que las palabras son muy poderosas, que esas palabras nos cuentan el relato todos los días de cómo nosotros interpretamos nuestra realidad, de cómo nosotros vemos Guatemala, de cómo vemos el mundo, en gran medida está programado por nosotros mismos, resultado de una programación anterior que fue, ¿verdad?, nuestra niñez, nuestros papás, la escuela o el colegio a donde fuimos o a donde no fuimos, la calle, etc. Pero hoy nosotros, por un lado, manejamos esa programación o podemos, si queremos, manejar la desprogramación para articular una mucho mejor narrativa hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior y hacia afuera, hacia el exterior y hacia Guatemala. Porque hoy más que nunca me doy cuenta que la narrativa actual de los guatemaltecos, de la cual yo soy parte, es una narrativa muy limitante. Y es una narrativa que hace daño, que incluso destruye y autodestruye, y muchas veces sin darnos cuenta. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera nos habíamos percatado realmente del poder que tenemos con las palabras que utilizamos. A partir de hoy, soy mucho más consciente con las palabras que utilizo, con las palabras que elijo, porque sé que esas palabras son mi primera materia prima para construir mis pensamientos que a su vez van a construir ideas, proyectos, sueños, van a definir mi propio comportamiento y mi propia personalidad. Y desde ahí poder realmente ser mucho más intencional en la utilización de esa herramienta que para mí es una de las herramientas más poderosas de todas. Y la gran pregunta, ¿cómo vamos a reconstruir la economía del país? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo porque a todos nos está doliendo este proceso. Todos estamos perdiendo dinero, todos estamos perdiendo plazas de trabajo, estamos perdiendo lo que pensábamos que ahí iba a estar siempre. Pero yo creo que no solo es la reconstrucción de la economía, sino es la reconstrucción del ser humano, que mientras mejor aprovechemos esta crisis y mientras más profunda pueda ser mi propia reconstrucción humana, en esa medida también voy a reflejar una reconstrucción en la economía de Guatemala. Creo que el futuro, verdaderamente desde mi forma de ser,
realista, idealista, optimista, tenemos enfrente la oportunidad de hacer algo que hace apenas unos meses hubiera sido imposible. Y es reimaginar Guatemala con una mejor narrativa que nos permita poder relacionarnos de una manera mucho más empática y que nos permita que ya hoy todos somos maestros, que necesitamos trabajar en una interesante cuando a uno le toca estar arriba. Pero cuando a uno le abajo y a la mayoría le toca estar abajo, el sistema vertical ya no es tan interesante. Como no compramos un ticket para nacer donde nacimos, sino realmente nos tocó en donde nos tocó. Creo que sí, hoy nos debemos atrever a imaginar lo inimaginable, que nos debemos de atrever a soñar lo que no habíamos soñado y a soñar en grande. Y a poder imaginar no el país que ha sido, que sea un poco mejor, sino el país que realmente está llamado a ser. Esta es una invitación para que veamos a Guatemala, para que la miremos no como es, porque si la miramos como es, va a convertirse en eso. Esta es una invitación para que miremos a Guatemala como puede llegar a ser, porque en todo el país que está llamado a ser. Muchas gracias.